¿Qué te sorprendió más de los trabajadores de Renfe cuando llegaste? Habiendo trabajado como consultor en grandes empresas, pues has visto de todo, ¿me explico? Y sabes que en un entorno y en un entorno, digamos, de dirección, pues hay, pues, en fin, diferentes perfiles, diferentes personas, con lo cual, en general, pues es, insisto, como cualquier gran organización. Hombre, lo que sí que era peculiar, y esto sí que me sorprendió, claro, en Renfe, los equipos directivos, pues son gente que llevan literalmente entre 30 y 40 años en Renfe. Como decía aquel, empezaron en pantalón corto, ¿sabes? Porque entraron en la escuela de aprendices y tal, con lo cual era gente que lleva muchísimos años en Renfe. Bien, ¿y qué es lo que pasaba? Claro, en tantos años, muchas de estas personas habían pasado por muchos puestos, por muchos puestos, en una parte más operativa, luego una parte más de dirección, una parte más, no sé, de finanzas, luego en... Con lo cual, aparte de un gran conocimiento y un gran realmente amor y compromiso con la empresa, claro, todo el mundo sabía de todo. Porque muchas veces había estado en diferentes puestos, insisto, más operativos, más de la parte comercial, o donde fuera. Lo cual es una cosa muy buena, porque claro, estar en un equipo directivo que todos tienen experiencia en entender lo que el de al lado está haciendo, tiene una parte muy buena. Hombre, también una parte a veces que también era un poco así sorprendente, que claro, todo el mundo opinaba de todo. Y claro, en determinadas cosas, pues claro, si todo el mundo está hablando de, no sé, de la política pues comercial con agencias, pues esto igual generaba un poco situaciones a veces curiosas. Pero bueno, tiene una parte muy positiva, ¿no? Que era el conocimiento y la comprensión también de las diferentes áreas de negocio. ¿Y podrías compartir una crisis que gestionaste de manera exitosa? Lo fácil sería decirte que en consultoría cada proyecto tiene sus fases de crisis, pero quizá la última etapa en Renfe, claro, tú piensas, me incorporé en 2020, en enero, y en marzo llegó la pandemia y todo lo que eso supuso. Y en mi caso en Renfe fue un shock brutal, porque todos los servicios en tierra, los servicios a bordo, todos los contratos millonarios que teníamos, también en tema de las estaciones, con lo cual fue una gestión, digamos, por supuesto en el sector, la parte sanitaria, pero en el sector del transporte fue un proceso muy complejo. Y también diría en la parte, bueno, posteriormente, en marzo del 22, con la crisis de Ucrania, de un día para otro se montó en Barcelona Sans, que dependía de mí, un hub para la recepción de todos los refugiados que estaban viniendo de Ucrania cuando empezó la guerra. Y claro, fue un momento muy bestia, porque hubo que organizar toda la logística, coordinarse con Cruz Roja, con las diferentes policías, con el ayuntamiento, con los ministerios para organizar todo un movimiento de flujos migratorios que desde luego como director de experiencia cliente nunca me habría imaginado yo tener que estar coordinando. Hombre, el tema Ucrania realmente fue impactante en aquel momento. O sea, y fue duro, ¿no? Porque fue duro. Aún tengo la imagen de ver llegar en los trenes y bajar los refugiados, familias que llevaban días sin dormir. Recuerdo un señor mayor que me preguntaba, ¿hoy dormiremos en el suelo? Porque claro, venía de días y semanas, venían de tráfico, frontera con Polonia, llevaban días algunos que habían dormido, o te explicaban historias, ¿no? De estar bajo la lluvia en una estación de Ucrania y llevaban, pues, estas semanas de tránsito, ¿no? Entonces fue imágenes muy impactantes, ¿no? De ver llegar familias con niños pequeños, con gente mayor, pero también la parte humana fue muy, muy bonito, ver cómo todo el mundo se volcaba. En Barcelona Sans, pues la gente de diferentes empresas, la gente de seguridad, de Adif, de las tiendas de las estaciones o de los restaurantes, la gente de Renfe, todo el mundo se volcaba pues, para intentar colaborar y facilitar. Y con Cruz Roja, que fue un trabajo, vamos, impagable lo que hacía Cruz Roja también, coordinando todo aquello, fue una vivencia, es esto que me llevaré para siempre en el ¿Y recuerdo. por qué crees que proyectos como estos, ¿no? Donde seguramente tenemos un estigma muchas veces, ¿no? O una opinión negativa, por ejemplo, hablabas, ¿no? De tu paso por Renfe, no llega a la gente, ¿no? Pues seguro que hay muchos proyectos como estos, ¿no? Donde, ¿no? Esa vocación pública y de ayuda está. Es más fácil criticar al sector público en general, eh, digamos, que comentar algunas cosas buenas que hace. El caso concreto de Ucrania tampoco se le quiso dar publicidad por otros motivos, ¿no? Pero en general el sector público y una empresa como Renfe está todo muy politizado, entonces está muy mediatizado, cómo se comunica al exterior, está todo muy condicionado por cómo va a ser recibido por la prensa. A veces se asocia, ¿no? A los funcionarios, ¿no? A los empleados del sector público, ese estigma de que trabajan poco. ¿Es cierto eso? A ver, como todo tiene una parte de realidad, como todo mito o como todo tiene una parte de realidad, pero yo diría, lo primero es que la las grandes empresas no son tan diferentes en el sector público. Al final son grandes organizaciones con muchas personas, con muchas divisiones.
donde también las grandes empresas hasta cierto punto te encuentras gente que es fácil que se esconda o se escaquee, por utilizar un término coloquial, ¿no? Con lo cual, yo te diré, primero, no es tan diferente una gran empresa pública, una gran empresa privada que una gran organización del sector público, porque al final son personas con sus miedos, con sus incompetencias o sus competencias y sus talentos, ¿no? Está claro que en el sector público pues es más fácil escaquearte o es más fácil esconderte porque pues bueno, las barreras de, digamos, de un despido pues son mucho más fuertes. Pero hombre, yo creo que no es tan diferente. Es verdad, y aquí lo que diría, claro, lo que pasa es que es mucho más doloroso porque el sector público al final pues lo pagamos entre todos, o las empresas públicas. Y como alguien desde tu puesto de responsabilidad, ¿no? Que estabas en la parte de experiencia de clientes y, ¿no? En la parte de alta velocidad, de nave. ¿Cómo una empresa tan grande y además del sector público, que seguramente cuestan tanto los cambios, cómo llegas a cambiar comportamientos que llegan, ¿no? Al usuario o al cliente final? ¿Qué políticas pudiste llevar a cabo? Meterte en cambiar comportamientos, actitudes y demás, lo sabes perfectamente, es lo más complicado. O sea, esto no es, haces una formación de 2 semanas, ¿no? Esto es un proceso lento y es un proceso, yo diría que en cascada. O sea, primero tienes que convencer a la dirección, y eso es la primera parte de lo que se hizo, ¿no? Toda una inversión en formación muy fuerte en toda la parte, toda la capa directiva, ¿no? De tener que impulsar el cambio. Estaba al momento Renfe, y lo sigue estando actualmente, de la entrada de la competencia con la liberalización del transporte de viajeros en ferrocarriles, empezando en la alta velocidad. Con lo cual, bueno, un proceso de cambio, de transformación, de actitudes, de valores, ¿no? Pues es un proceso lento y tiene que empezar por las capas más altas. Pero bueno, esto tiene que ir impregnando y llegando pues hasta al último tripulante en un tren o la persona que está dando servicio en tierra o en el contact center. ¿Y hay algún proyecto en concreto que estés orgulloso, donde cambiaste realmente la experiencia de cliente de usuario en Renfe? Con toda la liberalización, la verdad es que estuvimos impulsando muchísimos proyectos de cambio. Quizá, pues bueno, todo el cambio del contact center precisamente, ¿no? Con la famosa omnicanalidad, ¿no? Pues fue un cambio muy complejo, con contratos muy grandes y cambios de proveedores y tecnológicos, ¿no? Para mejorar toda una parte de servicio que era muy importante. También el nuevo modelo que estábamos desarrollando y que se va a implantar de atención al cliente en las estaciones, en los espacios que Renfe tiene en las principales estaciones. Imagínate en Barcelona Sants o en Puerta de Atocha, pues bueno, la reforma de estos espacios y de la atención al cliente, por ejemplo, pues es otro de los proyectos que, bueno, que me dio más satisfacción, ¿no? de liderar. Incluso creo que hubo proyectos de accesibilidad, ¿no? También que impulsasteis, ¿no? Que cambiaron, ¿no? Para Bueno, bien. yo creo que para mí el dirigir la accesibilidad, ¿no? Era dirección de experiencia cliente y accesibilidad, fue una de las mayores satisfacciones profesionales, ¿no? Porque no me esperaba, digamos, por una parte la contribución, ¿no? que puedes hacer, ¿no? En tanto en cuanto puedes mejorar la accesibilidad al transporte o eliminar barreras, ¿no? A personas con discapacidad o la inclusión. O sea, por una parte te genera satisfacción, ¿no? Como por la parte, si quieres, de responsabilidad, ¿no? De responsabilidad empresarial o responsabilidad corporativa. Pero es que además no era consciente de que para mí es una palanca transformadora de la experiencia de cliente fundamental. O sea, en gran medida, mejorar la experiencia de cliente en muchos sectores, y Renfe es un caso creo que muy paradigmático aquí, es hacerle las cosas fácil al cliente. Y el tema de pet friendly, ¿cómo surgió, ¿no? ¿Qué impacto tuvo? Bueno, fue una te diría, de las iniciativas que lanzamos, que para mí fue más, digamos, sorpresiva el resultado que tuvo. Porque sí, efectivamente, una de las cosas que queríamos impulsar es una política más pet-friendly, ¿no? de la compañía, y estoy hablando de la alta velocidad, ¿no? Del transporte de mascotas, porque las condiciones eran muy limitantes. Y una de las cosas que quisimos hacer era facilitar el transporte en alta velocidad de perros de hasta 40 kilos. Antes solo se podían llegar perros pequeños dentro de un transportín y claro, esto estaba, digamos, echando fuera del sistema a gente que tenía perros más grandes. Bueno, pues lanzamos el proyecto digamos, que tiene muchas complejidades, porque claro, llevar un perro en un trayecto, digamos, de varias horas, como puede ser un trayecto de larga distancia, pues tenía su complejidad y alergias. Bueno, había un montón de cosas que vimos, ¿no? Bien, pero lo lanzamos y yo lo que no me esperaba es la respuesta mediática que esto tuvo. Porque claro, o sea, bueno, en fin, mucha gente está claro que el tema de las mascotas está de moda, pero no sabía hasta qué punto, porque fue anunciar el proyecto y empezar a recibir llamadas de todos los medios escritos, de radios, hasta salimos en Telemadrid, en telediario, con lo cual fue toda una sorpresa positiva, ¿no? Porque normalmente
recibíamos más quejas, ¿no? que publicidad positiva, y fue toda una sorpresa. Y además de pura casualidad, este anuncio salió el día que uno de nuestros competidores estaba anunciando su programación de su inicio de actividad, con lo cual hasta cierto punto y esto fue totalmente casualidad, contraprogramamos, contraprogramamos esa salida del competidor. ¿Y tienes alguna anécdota en concreto, ¿no? De este tema de Pet Friendly que te sorprendió que nos quieras contar? Pues mira, te decía, cuando preparamos el proyecto, estuvimos intentando mirar desde todos los ángulos lo que suponía llevar un perro en un AVE. O sea, unas alfombrillas en el suelo para proteger la moqueta de los trenes, por si el perro se subía al asiento, también una funda protectora del asiento, si tenía el perro que embarcar antes o después, con bozal, la correa, cómo se iba a anunciar el resto de clientes, si había un problema como una persona con alergia, cómo se iba a gestionar, con lo cual intentamos gestionarlo todo. Y en uno de los primeros viajes, hablábamos con el operador comercial, con el supervisor de servicios a bordo, cómo había ido el viaje, y decía, ostras, pues el perro ha molestado a una de las personas. Y dice, ¿pero qué es lo que ha pasado? Claro, el perro estaba feliz y movía la cola, y era uno de estos perros que iba moviendo la cola y iba dándole al asiento de delante con la cola, y claro, hacía cloc, 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 y eso, vamos, no habíamos pensado en eso, pero bueno, todo fueron en general cosas positivas, lo que eso me acuerdo decir, pero ¿qué ha pasado? ¿Qué es lo que ha hecho el perro? Porque al final normalmente van tranquilitos ahí tumbados y... Ese Pero claro este ejemplo, estaba ¿no? feliz moviendo la cola. Ya que hasta que no implantas algo, ¿no? Y de mejora continua, ¿no? Por Es mucho que que lo no, diseñes en un despacho, ¿no? no Luego, te puedes imaginar de cosas que había que pensar, insisto, porque al final, bueno, es llevar un perro, sí, pero es un perro que hay trayectos de alta velocidad, pues, que son igual de 4 horas. Entonces, Pero esta del perro feliz moviendo la cola y dándole al asiento delante, me acuerdo de ella. y tú que has trabajado, ¿no? Tanto en empresa quizás más pequeña, ¿no? Has trabajado también en multinacional del sector privado, has trabajado en empresa muy grande del sector público. ¿Cuáles dirías que son las principales diferencias entre trabajar en sector privado o público? Una de las más importantes y más en estos momentos es la velocidad del cambio. O sea, la velocidad del cambio posiblemente supera a las empresas privadas también, porque es un cambio acelerado y implica cambiar tecnología, cambiar personas, cambiar hábitos, con lo cual ya es un reto en el sector privado. En el sector público es un reto aún mayor. Es verdad que también el sector público a veces piensa, no es inmovilista, no, el sector público también se mueve, las empresas públicas se mueven, lo que va más lento. Por los condicionantes de la contratación de personal, la contratación pública, ¿no? Se mueve más lentamente, y eso en el momento actual además es una barrera muy importante, porque la necesidad general y también el sector público, las empresas públicas, es de adaptarse más rápidamente a los cambios. Mi visión desde fuera, ¿no? Por ejemplo, nosotros que participamos en procesos de licitaciones con sector público, ¿no? Quizás aquello que se hace en aras de la transparencia, ¿no? Que es todo el proceso de licitaciones, ¿no? El proceso de transparencia. ¿Es eso también lo que frena la posibilidad de cambios más rápidos? ¿Es un tema de liderazgo, Bueno, de es un management? freno muy importante. Y se entiende que, claro, la ley de contratación pública pues tiene unas barreras y pone unas limitaciones y unas exigencias a la contratación que son muy fuertes. Y viene de donde viene, claro, viene de un pasado donde, pues bueno, ha habido, digamos, mal uso en muchos casos, con lo cual ahora estamos en un extremo que tienes unas barreras y unos condicionantes para contratar cualquier cosa, que es un verdadero problema para ser ágil también, ¿no? Con lo cual es muy extremadamente garantista el proceso, ¿vale? Para intentar minimizar las posibilidades, ¿no? de mal uso, de fraude, pero claro, para moverte rápidamente, pues es una barrera, desde luego. Sin duda, ahora pienso, ¿no? En lo que te tocó vivir de la liberalización del sector, ¿no? Cuando Claro. vas a competir con el sector privado que no tiene ciertas barreras en la toma de decisiones, sobre todo en experiencia cliente, ¿no? Un tema de quiero impulsar este Bueno, cambio, ¿no? a veces me decía, mira, en temas de innovación, ¿no? Te venía, ostras, para hacer ¿no? ¿Quieres hacer un cambio rápido? ¿No? Vamos a hacer un proyecto pequeño, un piloto, y luego desplegamos. Claro, o sea, yo le decía, si me cuesta lo mismo el tiempo contratar un proyecto pequeño de 15.000 euros que de 1 millón, porque, o sea, el proceso casi es igual de complicado, ¿no? Con lo cual esto también, digamos, dificultaba, por ejemplo, hacer pequeños proyectos piloto de pruebas. No lo hacía imposible, ¿eh? Pero realmente dificultaba este tipo de proyectos. No te digo ya, pues sí, los grandes procesos de licitación de contratos millonarios como los que llevábamos, pues eran procesos de meses o de algún año. Claro, por ejemplo, todas las metodologías ágiles, ¿no? En torno a la innovación, que es mucho de pruebas incrementales, de prueba-error, es muy difícil implementar esto, ¿no? En sector público. Claro, el otro día estaba una charla precisamente de un tema de procurement, y se hablaba de decir, claro, el tema
digamos, los procesos de contratación de tecnología con modelos Agile, esto implica cambio en los procesos propios de contratación. O sea, ¿cómo contratas, en una metodología Agile pura, cómo contratas algo que no sabes exactamente cuál es el resultado final? Esto en una empresa privada ya es un reto. Ahora imagínate en una empresa pública que cómo puedes contratar algo por un importe X que no vas a decirle, digamos, al abogado, al auditor, de no, pero es para conseguir esto. Entonces, esto es un reto en la empresa privada que implica cambios en los procesos de compras. En la administración pública es multiplicado por 4. Y esto igual es aventurarnos, ¿eh? No sé si tienes la respuesta, pero si tú pudieses hacer algo para mejorar esto, tú que has estado desde dentro, ¿qué cosas se podrían hacer para combinar la agilidad ¿no? con la transparencia? Sí que hay fórmulas, digamos, de la contratación que te permitirían, pues son procesos, pues digamos, abiertos, que en una primera fase que te permitan, digamos, al menos, aunque la primera fase de contratación sea lenta, que te facilite las siguientes, ¿no? Porque al final no tienes que, no, hago un proyecto pequeño que me ha costado meses y el siguiente de continuación me cuesta meses, ¿no? Pues al menos, bueno, vale, ha de ser complejo, ha de ser garantista, pero que al menos las siguientes fases por tanto, adaptar un poquito tu proceso para al menos ser más ágil al menos con las limitaciones que tienes de las anualidades de los contratos, pero es difícil. O sea, si no un cambio legislativo puede ser también difícil esto. ¿Qué no deja de sorprenderte? Da igual si es sector público o privado, ¿eh? Que Uh-huh. cuando vas a una empresa que siga existiendo o que siga sucediendo. Bueno, para mí yo creo que hay una disfunción enorme entre lo que se dice y lo que se hace en muchos casos, ¿no? Esto, en fin, el otro día también en una charla que estaba, ¿qué es lo más importante de nuestra empresa? El capital humano. Y esto está escrito, sí, en las paredes, ¿no? Y en los valores, cuando en la realidad tú estás viendo que muchas empresas, pues bueno, es una frase muy bonita que está escrita en la misión, valor y demás, pero que no se aplica, ¿no? Y la gestión de personas ha evolucionado poco en los últimos años, con lo cual, pues esa disfunción, ¿no? Entre la teoría, ¿no? Y cómo esto se aplica. O cómo sí, ¿no? Los modelos de liderazgo, hablamos mucho de modelos de liderazgo y te encuentras mucho más, pues eso, la cultura del miedo, de la no tolerancia al fracaso, de busco al culpable, o no lo sé, o si trabajo en equipo, pero tienes jefes que no le esconden la información al equipo porque es mantener el poder, ¿no? Por tanto, esa disfunción. En la parte de experiencia empleado, pues estaría por ahí, pero en la parte de cliente también. ¿Cuántas empresas también conocerás que digas, no, somos customer centric? Bueno, customer centric. ¿Y qué objetivos tiene? Los objetivos del comercial son los mismos que el de producción, que el de marketing. Cada uno tiene los suyos, con lo cual están compitiendo y en el fondo no están mirando al cliente. O sí, somos customer centric, pero en el comité de dirección, ¿se habla del cliente o se habla de los pedidos, las unidades? Esto no es ver al cliente, estás viendo, ¿sabes? Unidades y pedidos y euros, no qué valor le aportas al cliente. Con lo cual hay una disfunción entre lo que se dice muchas veces y lo que se hace. 100%. Nosotros lo vivimos en el mundo del aprendizaje, es exactamente igual, ¿no? Venimos, que muchas veces nos contratan a B-Skiller precisamente para hacer de traductores del qué al cómo, Claro. ¿no? Si es que han venido mucha gente a contarnos el qué, ¿no? Tenemos que hacer como managers, que tenemos que hacer como formadores, como vendedores, ¿no? Pero ¿qué te dice el participante? Ya, si el qué ya lo tengo claro, pero ¿cómo? ¿No? Sí, aparte ¿Cómo? esto, no sé si opinas esto, en las formaciones que hacéis lo veis, pero es que no es solo conocimiento, sino es que es cambio del modelo organizativo. O sea, yo creo que digamos, los organigramas y los modelos organizativos también tienen que cambiar para tener esa visión realmente customer centric o employee centric, porque es que son demasiado rígidos para poderse adaptar, con lo cual es una transformación personal, como decíamos, pero también de modelos organizativos. Sin Para duda. realmente hacer eso. Para pasar de macro a micro, que al final es, ¿no? Al comportamiento, Sí. que es lo que te define, ¿no? Claro. Y esto empezando por arriba y llevándolo hasta abajo, con lo cual es un triple salto. Realmente es complicado, por eso es un reto también muy bonito, por cierto. No me quiero quedar con la parte frustrante, ¿no? De decir, Correcto. joder, estamos muy lejos, ¿no? Pero también y de eso vivimos, con lo cual también es bueno que haya hasta cierto punto estas disfunciones. ¿Y cómo ves la experiencia empleada en España? A ver, de nuevo, la parte positiva es un ámbito en desarrollo. Creo que cada vez hay más conciencia, ¿no? Pues por digamos, la guerra por el talento. Hay más conciencia de que tenemos que hacer algo diferente. Yo diría así, ¿no? Más conciencia en los directivos, en los CEOs, de que hay que hacer las cosas diferentes. No está muy claro cómo,
pero hay que hacer las cosas diferentes. Hombre, yo creo que aquí comparando experiencia empleado con experiencia cliente, en experiencia cliente hay mucha más metodología y más conocimiento de, bueno, hay que mirar al cliente, el user persona, ¿no? Todos los customer journeys. Y muchas veces me encuentro en experiencia empleado que te dice, no, si estamos en un proyecto de experiencia empleado, ¿y qué habéis hecho? Pues bueno, en la app puedes cambiar las vacaciones o la domiciliación bancaria. Hombre, no te digo yo que esto no sea bueno facilitarle al empleado las transacciones, pero esto es un tema, esto es una evolución de un RP para hacer más eficientes las cosas, ¿no? Entonces, muchas veces hay una visión demasiado transaccional de la mejora de la experiencia empleado y no miras al empleado como persona que tiene un entorno familiar, un entorno de amistades, un entorno de bienestar propio. Pero bueno, se avanza, es positivo, cada vez hay más conciencia, lo que hasta cierto punto creo que hay una visión muy transaccional y esto es, bueno, tiene que evolucionar. ¿Y crees que es causa o consecuencia? Porque incluso no podemos ver cómo las nuevas generaciones seguramente nos demandan esto, ¿no? Y parte de la atracción del talento está claro que es buenas condiciones laborales a nivel económico, que eso es de base. Si tú quieres talento tienes que pagarlo bien, pero es que te piden otras cosas, ¿no? Entonces ¿nos adaptamos por causa o consecuencia? Estás entrando ya, ¿no? O sea, con las nuevas generaciones en la entrada del mercado laboral, yo creo que está añadiendo, bueno, esto es más allá de estereotipos, ¿no? De categorizar a las generaciones, pero le añade una presión a las empresas, creo que es brutal, porque aparte, no sé, vale, no es una regla universal, pero es que las nuevas generaciones quieren hacerlo todo a la vez, quieren estar trabajando, pero viajando y aprendiendo, ¿no? Y esto es un reto para los modelos de liderazgo. ¿Cómo compaginas esto? No es fácil, ¿no? No es fácil y le añade un reto a las empresas porque estas nuevas generaciones quieren más y las promesas del pasado no se las creen. No, esfuérzate, trabaja 5 años y luego... esto no es creíble, ¿no? Con lo cual no. Como decías, un sueldo razonable, pero un aprendizaje, un crecimiento personal y que me permita también tener mi vida. Y en este sentido creo que es una presión, pero es un cambio mejor de la sociedad. Voy a combinar diferentes lugares por donde has trabajado. Por ejemplo, si tuvieses que combinar un equipo ideal mezclado entre gente de IBM, gente de Price, gente de Renfe, ¿cómo lo conformarías y por qué? Vaya mezcla, IBM, Price y Renfe. Esto sería... sería todo, habría que verlo, ¿no? Esto, hablamos de equipos diversos, pues este sería... Bueno, a ver, de todos, como te decía, de todas las organizaciones he aprendido y me he llevado cosas muy, muy positivas. En Renfe, pues la gran experiencia y el compromiso con la empresa, literalmente, ¿no? Gente muy comprometida y con muchas ganas y con mucho conocimiento. De Price el dinamismo, una consultora americana bueno, con cambios muy rápidos y una adaptación y metodología, con lo cual digamos, de Price el dinamismo. Y de IBM la solvencia, la fiabilidad, bueno, pues esa solvencia, ¿no? Quizás la mezcla, ¿no? De compromiso con adaptación, pero orientación a resultados. Venga. ¿Y hay diferencia entre gestionar personas, por ejemplo, en la parte que estuviste en IBM, que es un perfil más tecnológico, a gestionar personas con un perfil quizá más, no sé si decirle, social o de atención al cliente? A ver, gestionar personas, la característica fundamental es que son personas, ¿no? Pues personas con su forma de ser, sus valores, sus creencias, con lo cual hay más similitudes que diferencias, pero claro, no es lo mismo al final, cuando estás llevando un equipo, pues te tienes que adaptar tú al tipo de personas que tienes. Igual que si tienes un equipo junior, pues comunicas y lideras diferente que si un equipo muy senior. Pues sí, posiblemente un equipo más tecnológico tienes que compensar y explicar más o comunicar más en la parte, en la visión del cliente y en el porqué y por qué ese proyecto, esa tecnología le aporta valor al cliente. Y quizá el equipo más de cliente, pues tienes que compensar y explicar más, sí, pero la tecnología no se hace así y ya está en marcha, sino que tiene una cierta complejidad y tiene unos procesos, con lo cual intentas compensar, pero vamos, sería lo mismo que compensas con un equipo más junior o con un equipo más senior que tienes que explicar, liderar de una forma diferente. Seguramente es más el cómo comunicas, ¿no? Los retos. Quizás tienes que adaptar más ¿no? la comunicación con perfil más tecnológico. Hablabas más de cuéntales el porqué de las cosas, ¿no? Porque te lo van a demandar, ¿no? Igual el perfil social, igual cuéntales qué impacto tiene, ¿no? Para quién, ¿no? Sí. Lo dicho, es que en el fondo el modelo de liderazgo es el líder el que tiene que adaptarse. Te adaptas al equipo para hacerle crecer, para empoderarlo, con lo cual tienes que adaptar, pues sí, tu estilo de comunicación y de liderazgo y
digamos, de organizar el trabajo y las tareas en función de cómo son. Esto me lleva al primer axioma de la comunicación que dicen cuando A transmite un mensaje a B, si no lo entiende, ¿no? Es responsabilidad de A, ¿no? Que decimos, no, es que te lo he explicado 3 veces y no lo has entendido. Pues igual, ¿no? El problema es tuyo, Bueno, ¿no? efectivamente, y esto es una cosa que es, bueno, en fin, y hay mucha ciencia sobre el tema, pero no deja de sorprender cómo estás en situaciones que A dice una cosa, B interpreta, o sea, A ha dicho una cosa con un objetivo y B ha interpretado otra porque, entonces, claro, y tú, si estás de observador, a veces lo ves y dices, pero si están, es muy compleja la comunicación pero vamos, la responsabilidad está en el emisor, está claro, si el emisor no tiene en cuenta cómo es el receptor, en qué condiciones está, cómo percibe las cosas, pues sí, tiene más, la carga de la culpa está más en el emisor, desde luego. Y hablando de comunicación, ligado, por ejemplo, al teletrabajo, tú que has llevado equipos, ¿no? Entre Barcelona y En Madrid, remoto. deslocalizados, en Ujú. remoto, ¿no? Ya no solo por la pandemia, sino por la deslocalización. ¿Cuáles son las diferencias de una gestión presencial a una gestión remota que te has encontrado o recomendaciones que darías? A ver, claro, he tenido suerte de estar o trabajar en general con equipos muy senior. Entonces, con un equipo muy senior, trabajar en remoto no te añade mucha dificultad, ¿vale? Hombre, cuando estás conociéndolos en las primeras etapas, pues sí, hombre, pero al final una vez has conocido un poquito cómo es cada uno y cómo trabaja y cómo piensa, pues al final no necesitas tanta cercanía. Con un equipo más junior sí que tienes que estar mucho más encima, por tanto mucha más proximidad, porque el tipo de liderazgo digamos, o de gestión de equipos pues va a ser diferentes. Pero en general, hombre, no tienes que perder siempre. La cercanía es importante, pero en equipo senior yo creo que puedes trabajar perfectamente actualmente en remoto en gran medida. O sea, podríamos decir que el grado de madurez y confianza respecto al equipo es lo que marca la gestión de... Para mí sí. Insisto, con un equipo más joven o que acaba de incorporarse en la empresa, pues sí, y esto hay muchos casos y te lo dicen amigos o clientes, pues para una empresa que gente muy joven y que está totalmente en remoto, pues el grado de compromiso, pues es muy difícil conseguirlo, ¿no? La motivación y todo lo demás, pues. El otro día Pero, estaba con un cliente que decía precisamente él era hater de montar un equipo 100% teletrabajando en una startup. Por ejemplo, decía, es imposible. Yo necesito tener esa tribu, ¿no? Necesito tener esa confianza, ese motor que en teletrabajo, en una sí, startup que empieza, ¿no? sí, efectivamente. Cuando tienes un entorno mucho más predecible, un trabajo más organizado, todo el mundo se conoce con todo el mundo, pues sí, no hace falta. Hombre, sí, de tanto en tanto, pues sí, el contacto humano es importante, pero al final cambiamos, evolucionamos y aún así nos tenemos que adaptar. O sea, no, yo no creo en el 100% teletrabajo, pero mucho más llevadero con equipos senior que sí. Una startup sería un ejemplo perfecto de lo que estábamos diciendo. ¿Y cómo haces para mantenerte permanentemente actualizado en tu campo? Bueno, a mí me gusta, bueno, leo mucho de muchas cosas y de historia militar y de cosas raras, con lo cual, y de ciencia ficción y temas de management, claro, con lo cual intento leer de cosas muy diversas. eh, También hacer formación y cursos y algún MOOC o en Coursera o en sitios así, pues siempre hacer de cosas, hombre, y escuchando podcasts como el vuestro, pues también siempre uno se enriquece y aprende, ¿no? Y hablando con personas, al final aprendes, somos seres sociales y aprendes con personas y hablando y compartiendo experiencias y vivencias y trasladando lo que le ha pasado a otra persona en otro contexto a tu contexto que tú tienes. Y esto muchas veces sale en conversaciones informales, no es aquello tan estructurado de cuéntame exactamente cómo, sino haces links neuronales, ¿no? Haces sinapsis, pues hablando con una persona de la familia o de su trabajo, de un problema que tiene y de ahí aprendes mucho. Hay el famoso libro, ¿no? Que dice nunca comas solo, Sí. ¿no? Que un poco decía, aprovecha, ¿no? En ese libro dice, aprovechaba el autor las comidas para siempre comer con alguien. Al Ujú. final de donde aprendemos, un poco LinkedIn, ¿no? Todas estas redes sociales, al final es cómo aprovechamos eso para conocimiento, para aprendizaje. Ujú. ¿Tienes algún libro que ha cambiado tu manera de ver tanto la vida personal como profesional? Hombre, un libro que me marcó cuando lo leí, me lo recomendó un cliente y buen amigo, es de Daniel Kahneman, Pensar rápido, pensar despacio. Daniel Kahneman era un psicólogo recientemente fallecido, por cierto, era psicólogo y fue premio Nobel de Economía y fue pionero en un ámbito de la economía del comportamiento. ¿Y por qué me marcó? Porque es un libro que explica cómo el ser humano, cómo las personas tomamos decisiones que afectan a temas económicos, por ejemplo, ¿no? Pero claro, te hace ver la realidad de la irracionalidad de nuestra forma de tomar decisiones, cómo somos más parecidos a Homer Simpson que a Mr. Spock.
Entonces es verdad que esto me abrió, como soy ingeniero y muy analítico y demás, entonces me abrió la forma de ver y decir, claro, es que el ser humano no es racional, analítico, sino es muy, eso, más Homer Simpson que Mr. Spock, ¿no? Y esto está demostrado y Daniel Kahneman era un gurú del tema y lo demostraba. Y hombre, y otro libro que me encanta, que este sí que es muy friki, porque está escrito por un general del US Army, el general Stanley McChrystal, y es un libro que para mí es brillante porque él explica, en base a su experiencia, transformando la forma de operar de las tropas de operaciones especiales de Estados Unidos, los Delta Force y los Navy SEAL y todos estos, ¿no? O sea, cómo él tuvo que adaptar la forma de trabajar de las fuerzas de operaciones especiales en un entorno que es cada vez más rápido, más cambiante, más complejo. Y lo interesante es que esto lo traslada al mundo empresarial, donde todo es cambiante, más complejo y más rápido. Y las organizaciones, si te lo paras a pensar, igual que lo era el ejército, son organizaciones pensadas desde un punto de vista taylorista, de especialización del trabajo y de silos, digamos, por la especialización, cuando el mundo es cambiante, ¿no? Con lo cual es un libro que plantea nuevos modelos de liderazgo. Para mí plantea cómo deben ser las organizaciones del futuro. Se llama Team of Teams, por cierto, que no he dicho el nombre. Pero bueno, para mí me abrió los ojos en decir, es que las organizaciones tienen que cambiar, tienen que adaptarse, ¿no? Me da igual, para ser customer centric no sirven, para generar una buena experiencia de empleado, tienen que cambiar. Nos anotamos los dos y los recomendamos. Muy bien. ¿Hay algún consejo que ignoraste al inicio, ¿no?, de tu carrera y que ahora promuevas activamente? No sé si ignorar es la palabra, pero claro, tú cuando empiezas en cualquier trabajo tienes miedo a equivocarte y miedo que se den cuenta que hay un error o que hay un problema, ¿de acuerdo? Y claro, esto es humano, más que el consejo que ignorar, es humano pensar, ostras, aquí igual esto hay un riesgo, cuando yo creo que es lo contrario, evidentemente. Si tú ves que tienes un problema, tienes un riesgo, es mejor decirlo, comentárselo con el cliente, con tus jefes, porque si no, a la larga, los daños son mayores, ¿no? Con lo cual, ese miedo a equivocarse, ese miedo a no preguntar, es que no pregunto ostras, yo creo que es mejor preguntar que intentar parecer listo y luego equivocarte, ¿no? Es mucho más dañino, ¿no? Pues ¿Hay alguien que te haya dado algún consejo que te haya ayudado, ¿no?, a plantear o a vivir el error como forma natural, ¿no?, casi de vida o laboral, ¿no?, como parte del proceso de aprendizaje? hombre, hay varios, pero me acuerdo un caso, un cliente y actualmente buen amigo, que me dijo, Santiago, cuando empezamos el proyecto, Santiago, si hay algún problema, dímelo. No pasa nada porque alguien se equivoque o que haya un problema, pero dímelo porque si me lo dices igual si es un problema de plazos o de entregables, porque entonces puedo reaccionar. Entonces no tengas miedo, lo que me preocuparía es que no me dijeras o que cuando haya un problema no me plantees una solución. Esto sí que me preocuparía. Pero que haya un error no me preocupa, me preocuparía es esto, que no me lo cuentes o que no me vengas con alternativas, ¿no? Entonces, no solo es que me dijera esto, y no solo es el consejo, ¿no? Sino es trabajar con la confianza que esto te da, que muchas veces o en otras ocasiones no se ve, ¿no? Es decir, es la confianza de trabajar con una relación partner-cliente que te permite esa confianza, de decir, oye, podemos cometer errores, pero avanzaremos y así podemos ir juntos. No esa versión que a veces ves, ¿no? De cómo la cagues, el contrato, pues era todo lo contrario, ¿no? Entonces, esto facilitaba esta visión esta transparencia, ¿no?, que es necesaria. Mira, esto me lleva... El otro día veía, ¿no?, un vídeo de Carol Dweck, precisamente, ¿no?, Ujú. que decía la mentalidad de crecimiento, pero hablando de los niños, ¿no? ¿Qué es lo primero que les preguntamos a los niños cuando vienen a un examen, ¿no? ¿Cómo te ha ido? ¿Cuál es la nota? ¿no? Ujú. 7, un 8, ¿no? Y en función de eso calificamos, ¿no? Y la neurociencia ya nos dice, ¿no?, que el desarrollo viene del proceso, del error, ¿no? Incluso cognitivamente nuestro cerebro se desarrolla, ¿no? Entonces empecemos, ¿no?, a ver la parte del error como desarrollo, ¿no? Y por lo tanto no taparlo, No, es que ¿no? llevarte el aprendizaje es parte del fracaso. O sea, al final el fracaso es fundamental para el aprendizaje. De donde más aprendes son de los errores, no de los éxitos. Porque te hace reflexionar. Hombre, si no aprendes, entonces tienes un problema, ¿no? Yo siempre he pensado, yo he aprendido de un jefe malo, me he quedado con, ostras, pues yo no quiero ser así, ¿no? O de un proyecto, has tenido un problema, pues el próximo lo intentaré hacer mejor, ¿no? O de una empresa en la que has estado que decías, ostras, no entiendo por qué
Oye, pues mira, he entendido al menos cómo se comporta una empresa, digamos, de este tipo, con lo cual es fundamental, es fundamental. Uno de los temas que hoy en día también está muy en boga en nuestras Ujú, empresas y en nuestros empleados es la parte de gestión del estrés, ¿no? Incluso la salud mental, ¿no? ujú. ¿Cómo has hecho tú para manejarlo? Porque tú has estado en puesto de responsabilidad con mucho estrés, ¿no? ¿Algún tip, alguna técnica, algún recurso que puedas No dar? sé, no es, lo siento, no, yo creo que te digo, es progresivo al final, no es que de repente tuviera un puesto de responsabilidad, sino que empiezas como consultor en un proyectito y eres consultor junior y vas viendo y aprendes y vas teniendo responsabilidad, luego estás con el cliente, luego haces una propuesta, o sea, ese crecimiento profesional te lleva a ir cogiendo responsabilidades poco a poco. Entonces vas ganando pues solvencia y también menos miedo al fracaso y por tanto más autoconfianza, ¿no? Pero también fundamental creo que es la familia, o sea, el entorno, digamos, para llevar bien la presión, el entorno familiar para mí es fundamental. O sea, mi mujer, mis hijos, esto es fundamental para no volverte un poco loco, ¿no? Y para también, bueno, tener la calma, ¿no? De saber, vale, ha pasado lo que sea y tienes la presión, pero llegas a casa, estás con la familia, sales el fin de semana, fundamental. ¿Qué habilidades consideras que se deberían estar hoy fomentando en las escuelas, ¿no? A nivel formativo a nuestros Ujú. hijos desde pequeños, ¿no? Que no se estén haciendo. Bueno, yo creo que todo lo que tiene que ver con la parte más humana de las personas. O sea, lo que un robot no puede hacer una inteligencia artificial. ¿Y esto qué es? Toda la parte de la creatividad fundamental, la parte de la empatía, la parte de comunicación, todo lo que son habilidades sociales, es que es mucho más importante. Siempre lo ha sido, ¿eh? Por cierto, siempre lo ha sido y en el modelo educativo del pasado, en el que yo, pues claro, es que solo te explicaban, ¿no? La parte de clases magistrales y memorizar, ¿no? O sea, ya era importante antes, porque luego te encuentras en el mundo laboral y tienes que comunicar, tienes que vender, tienes que hablar con personas, con equipos y explicar. Pero es que ahora esto es el futuro, es muchísimo más. Sin Y duda. esto es lo que un robot no va a poder copiar, la parte creativa, la parte humana, la parte social, la empatía, para entender cómo son las personas que necesitan, por tanto, cuál es el valor que le aportas a un cliente y, por tanto, eso, no sé, toda esta parte humana. Pensamiento crítico, Sí, ¿no? las ciencias, yo creo que en general las ciencias sociales son más importantes que antes. Yo soy ingeniero industrial y históricamente, pues, ahora yo creo que es tan o más importante la parte humana, social, antropología, sociología, psicología, es casi tanto más con la ingeniería. Ahora hacer un puente o hacer muchas cosas la va a hacer una máquina. Pero entender el por qué las personas se comportan como se comportan, toman decisiones, compran, crecen y por tanto van a consumir tu producto o servicio, eso es lo que creo que habría que fomentar más. Y no sé, también no sé si vamos en esa dirección, pero debería. Nosotros lo vemos, ¿no? Porque al final a lo que nos dedicamos, ¿no? En BioSkill, que es la formación corporativa, la parte de soft skills, cuánto tienen que trabajar las organizaciones cuando le llega, ¿no? Ujú. A alguien después del mundo universitario que dices, vale, pero es que ahora tienes que aprender a comunicar en público, ahora tienes que aprender a comunicar con tu gente, ahora tienes que Sí, sí. aprender a gestionar las relaciones, ¿no? Toda Y esta esto es un reto, no te digo solo en la educación privada o en las empresas. El otro día estaba en una escuela de negocios y me decían, o sea, lo fomentamos, pero es que aún así sabemos que tendríamos que hacerlo mucho más. Y estoy hablando de una escuela de negocios top. Y decían, no, es que tenemos que hacer más de esto, ¿eh? O sea, insisto, en el ámbito en el que os movéis, en el ámbito de la formación corporativa, sin duda, pero en las escuelas de negocios y en la educación de nuestros hijos. Y que esto es así, vamos, yo lo veo así. Llegamos al final, siempre hago la misma pregunta. ¿Hay alguna pregunta que no te haya hecho que te hubiese gustado responder? Creo que hemos hablado de muchas cosas, de los hijos, de las empresas y ha Sin sido un duda, muy placer. interesante. Muchas gracias, Santi. Gracias a ti.